Méndez, preocupación en los maestros, ¿a qué atenerse frente al anunciado rebaja del sueldo? Sí, buenas noches. Saludar a mis compañeros maestros y maestras de la provincia. Efectivamente, el gobierno viene dándole golpes y más golpes al pueblo del Ecuador en medio de esta crisis sanitaria que vivimos. Lo que no pudo hacer en octubre con el levantamiento indígena popular, que no le permitimos que pasara los paquetazos de las medidas económicas neoliberal, precisamente se ha aprovechado de esta pandemia para poder entonces meterle la mano a los bolsillos a los más pobres del Ecuador, a los trabajadores, a los maestros. Efectivamente, también en días anteriores usted vio que se aprobó 2 leyes que en vez de llamarse la primera humanitaria es deshumanitaria, aprobada por 74 asambleístas que le dieron la espalda a los trabajadores. Y el gobierno, para poder ganar los votos, sacó de esa ley lo que decía el aporte que teníamos que contribuir tanto los trabajadores, los docentes, como los empresarios. Más sin embargo, el día de ayer nos desayunamos que le mete la mano a los bolsillos a los docentes y a los trabajadores en la reducción de su salario y a los grandes empresarios 0. O sea que ellos no pagan absolutamente nada. Ha beneficiado a los ricos de este país cuando son los que deben de aportar más precisamente para enfrentar esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pero también la parte de la crisis económica. Mire, ¿pudo evitar esta rebaja, Jacqueline? Claro, es que nos afecta a todos los trabajadores del país e incluso a los maestros. La reducción del salario a los maestros, un salario congelado en la época del correísmo, que hasta ahora no se nos elevó un solo centavo, lo mismo en el gobierno de Correa, de Moreno, y que ahora entonces a ese sueldo congelado le quitan el 12.5 del interés. Significa esto que los maestros, la mayoría, más del 70% de los maestros estamos en la categoría G, ganando 817. Con la reducción del salario, con este presupuesto, significa que el maestro va a ganar menos. Y lo que es peor, vamos a seguir aportando de la misma manera al IES. O sea, no es que nos rebajan el salario y se rebaja el aporte al IES, no, seguimos aportando igualmente. ¿Qué significa? Que los maestros vamos a ponerle al gobierno 12.300.000 dólares con la reducción del presupuesto y con la reducción del salario que nos hacen a los maestros. No es posible porque los maestros somos padres, somos madres de familia, aquellos que llevamos el pan diario en nuestras casas y que sin embargo en este momento vemos a nuestro sueldo tirado como que si no valiera absolutamente nada. En este momento un maestro va a ganar $700, lo que gana en viáticos solamente un asambleísta mensualmente, solo viático. $700 sin el aporte al IES, porque luego viene, mire que de los 817 son más de $100 que se llevan con el 12.5%, pero de esos $700 que viene el aporte al IES, significa que quedará en 600 y pico de dólares. Imagínese usted, cuando el asambleísta gana mucho más y sin embargo los mandamos a legislar y a fiscalizar a favor del pueblo, lo que han hecho es arrodillarse ante Moreno para crear estas medidas que nos afectan a todos los ecuatorianos. El gobierno dice que el presupuesto está desfinanciado y que de alguna manera tenía que hacerlo, pero de esta forma. ¿Y por qué tenemos que pagar los trabajadores? ¿Por qué tenemos que aportar más los trabajadores? Y no es que no somos solidarios. Los maestros y los trabajadores somos solidarios. Toda la vida hemos sido solidarios. Pero que le cobres a aquellos evasores de impuestos, pues esas grandes empresas que no han pagado impuestos y que se han llevado miles y miles de millones de dólares. Que le cobre a los banqueros. No se lo toca. Los sueldos de los ministros, los sueldos de los presidentes vitalicios, no se toca. No toca nada de eso, ni tampoco porque a través de la justicia no le hace devolver los 70.000 millones de dólares que se llevó Correa. Allí tendría la plata pues para enfrentar esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. ¿Por qué tenemos que ser los trabajadores siempre el pueblo pobre?
tenemos que pagar lo que no hemos consumido. O sea, hacen la parranda, hacen la fiesta, se comen el banquete, no tienen para pagar y los pobres tenemos que pagarle toda la fiesta a ellos. O sea, eso es injusto. Por eso es que estamos movilizados. Ya hemos hecho 4 movilizaciones a nivel nacional, a nivel provincial, donde le estamos diciendo a Moreno que estamos rechazando estos paquetazos económicos que está dándole al pueblo del Ecuador. Mire usted, con eso de la liberación de los combustibles, eso es otra afectación para el pueblo del Ecuador. Cuando baja 10 centavos a la gasolina extra en $1.75 y el diésel en $1. Pero también lo deja allí libre porque cuando sube el barril de petróleo, sube la gasolina. O sea, sube todo. Sube todo. Significa entonces que este gobierno está solo para los grandes empresarios. Todo lo que hace es para cumplir las recetas del Fondo Monetario Internacional. El dinero de la burocracia también, que tiene tanta burocracia. Imagínense, elimina secretarías, una de ellas de la juventud, pero lo mantiene ahí en otros cargos con los mismos sueldos de ministros, de superministros, superfuncionarios. Así es, o sea, simplemente es para maquillar lo que está haciendo el gobierno, porque en definitiva no está sacando nada de los empresarios, ni de su gobierno, ni nada, porque ahí están los sobreprecios, la corrupción que viene haciendo este gobierno. O sea, nosotros tenemos que seguir pagando para que ellos se llenen los bolsillos. No es justo de que el pueblo del Ecuador, en vez de entregarle medicina, comida, educación, trabajo, tenemos que pagar la crisis, que paguen los que más tienen. Por eso es que llamamos a los maestros, a las maestras, a los trabajadores, a la unidad, a la organización, a la lucha. Ese es el camino que nos queda. Recuerde usted que a los maestros en 75 años de historia, todo lo que hemos ganado ha sido precisamente en las calles. Ningún gobierno nos ha regalado absolutamente nada y que por lo tanto ahora nos toca defender ese sueldo congelado que teníamos. Se está hablando de un paro digital a nivel del magisterio. ¿Se ha escuchado de esto? ¿Qué sabe? Bueno, allí hay algunos pronunciamientos del paro digital, pero eso será por unos momentos, por unas horas, porque luego volverán a hacer este teletrabajo que también, mire usted que tenemos que estar sentados en la computadora más de 18 horas al día, cuando se establece en la Constitución las 8 horas diarias y que supuestamente nos rebajan 1 hora y por eso la reducción del salario. Sin embargo, hay una explotación, hay una sobrecarga laboral para los docentes, pero este paro digital no lo hemos nosotros planteado todavía porque estamos en otro proceso. Pero lo que sí estamos planteando son las movilizaciones a nivel nacional y vamos a cumplir una el día lunes 18, donde estamos convocando a los maestros, a las maestras, a los estudiantes, a los trabajadores para que nos demos cita en este gran plantón que vamos a realizar el día lunes 25 en la Plaza Cívica. Nos concentraremos a las 9:30 de la mañana. Sí, porque hay mucha gente que está cuestionando este tipo de plantón porque dice que es un poco, se pone en riesgo la vida frente a la pandemia que tenemos. O salimos a las calles a defender el derecho laboral, al derecho al trabajo, el derecho a la educación, o nos morimos de hambre en la casa dejando que el gobierno abuse y atente contra la vida de los ecuatorianos. Estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, con nuestras mascarillas, con nuestros guantes, guardando el distanciamiento normal que tenemos que hacer del 1,5 metros o de los 2 metros. Aquellos que están cuestionando son aquellos que no han salido a decir absolutamente nada. Recortaron el presupuesto de las universidades de 98 millones de dólares, recortaron el presupuesto de la educación en 300 millones de dólares, no entrega el gobierno comida, medicina, no entrega pruebas rápidas. Estos que dicen que estamos nosotros haciendo que haya más contagios, no han dicho absolutamente, porque son los que cogobiernan con Lenín Moreno, al igual que el presidente del COE provincial, como el señor gobernador, que no dice absolutamente nada ni hace nada por Esmeralda. Son este gobierno ya perdió la confianza del pueblo a pocos meses de irse, como que no interesa nada. Claro, no le interesa absolutamente nada, porque desde que entramos en esta
crisis sanitaria, el señor gobernador aquí en Esmeralda no ha salido absolutamente para nada, no ha salido a ver qué es lo que necesita su pueblo. Y lo mismo es con su gobierno, pues también todo lo que están haciendo es porque no les interesa nada, lo que les interesa es meterle la mano a los bolsillos de los trabajadores. Un gobierno incapaz, inestable, un títere del ministro de Finanzas, de Richard Martínez, que él es el que está arrodillado al Fondo Monetario Internacional y cumpliendo todas las recetas. El señor Moreno simplemente es un que se deja manipular, lo llevan para todas partes y solo sale a decir lo que viene y afecta al pueblo del Ecuador. De ahí no tiene poder de decisiones para decir cómo deben enfrentar esta crisis. No lo ha hecho y creemos que tampoco lo va a hacer. Y tiene recursos, le hemos dado propuestas, allí está la moratoria de la deuda externa, ahí tendrá 12.000 millones de dólares para poder enfrentar. Que le haga pagar a los evasores de impuestos, también tendrá la plata para poder enfrentar esta emergencia. Pero no lo quieren hacer, simplemente lo que quieren es meterle la mano a los bolsillos como siempre lo han hecho. Los maestros estamos indignados, vamos a salir a la calle, los llamamos a seguir unidos, a seguir organizados, porque esto, la reducción del salario, la vamos a defender en las calles como nos caracteriza. Muchas gracias, mi estimada presidenta. Gracias. Ha sido Jacqueline Méndez, presidente de la UNE, pronunciándose en cuanto al recorte del sueldo para el magisterio.